puedes hacer tú para que los antibióticos sigan funcionando? Sea cual sea nuestro papel en la cadena sanitaria, existen comportamientos y actitudes con los que podemos reducir y mejorar el uso de los antibióticos y con ello disminuir el riesgo de desarrollo y propagación de las bacterias resistentes. Si eres profesional sanitario en medicina humana, prescribe y dispensa antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Evita las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el entorno, e informa a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones. Si eres profesional sanitario en medicina veterinaria, prescribe antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Contribuye a la elaboración y puesta en marcha de un programa sanitario para cada explotación. Toma medidas para garantizar la detección temprana de infecciones. En el tratamiento de pequeños animales, receta siempre antibióticos de uso veterinario y desempeña un papel activo en la concienciación sobre la sanidad animal. Si te dedicas a la investigación, contribuye a ampliar el conocimiento sobre los antibióticos e investiga sobre posibles alternativas a estos tratamientos. Si eres paciente, cuidas de niños o ancianos o tienes una mascota, toma antibióticos solo cuando te los recete el médico. Recuerda que no son eficaces frente a infecciones causadas por virus como la gripe o el resfriado. Completa el tratamiento prescrito y si sobran, no los guardes ni los compartas. Llévalos al punto sigre de tu farmacia. Puedes prevenir las infecciones lavándote frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Y recuerda, el veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Bueno, en primer lugar, agradecer a Amparo que haya contado de nuevo conmigo como miembro del Grupo PROA de la Gerencia de Atención Primaria de León para participar en esta segunda edición de este curso. Como bien acaba de mencionar, lo que voy a desarrollar es el tratamiento antibiótico de forma empírica en las infecciones urinarias a nivel comunitario, las infecciones no complicadas. Como podéis ver en la imagen, bueno, este es el esquema que voy a seguir, una parte más de generalidades para contextualizar el tema, para luego ya desarrollar la infección urinaria no complicada en la mujer, el manejo de sus recurrencias, la bacteriuria asintomática y el manejo de la infección urinaria en la mujer gestante. Bien, pues las infecciones urinarias son muy frecuentes tanto a nivel de atención primaria como a nivel de atención hospitalaria. Concretamente, en atención primaria, 1/3 de las consultas que vemos en el día a día son motivadas por problemas infecciosos y de ellas un 10% son infecciones urinarias y ahí no contamos ni aquellas que se autotratan o las que tienen lugar en las urgencias de los centros de salud o en las urgencias hospitalarias. Por tanto, es un problema muy importante, no en cuanto a gravedad, pero sí en cuanto a número, porque implica un elevado consumo de antibióticos. Por tanto, son infecciones muy prevalentes tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria. Son más frecuentes en mujeres. El 50% de las mujeres tienen una infección urinaria a lo largo de su vida y luego, una vez tienen esa infección, tienen luego más riesgo de que se les repita. Sin embargo, en los hombres hay 2 picos de incidencia. En niños menores de 1 año o ya a partir de los 50 años en pacientes pues con problemas prostáticos o en las manipulaciones urológicas. El diagnóstico es clínico, sí es verdad que se podrá corroborar con tiras reactivas, cultivos, pero el diagnóstico es clínico y eso nos permite un tratamiento empírico, inmediato, precoz, y por eso ahí tenemos que tener mucha cautela a la hora de seleccionar qué antibiótico vamos a utilizar, porque
en las circunstancias que nos encontramos con tantas resistencias, falta de desarrollo de nuevos antibióticos, pues lo que tenemos es que intentar conocer bien la flora local, los microorganismos del área de salud en el que trabajamos y los patrones de resistencia para seleccionar adecuadamente esos antibióticos. Quiero continuar, pero no antes sin recordar el urobioma. La evidencia que en el tracto urinario existe una comunidad de bacterias no fue descrita hasta hace menos de una década. O sea, desde hace muy pocos años sabemos que en el tracto urinario sano existe un conjunto de microorganismos que además tienen un papel protector y con ello lo que se da por finalizado es ese paradigma de que la orina es un líquido estéril. La orina no se considera ya un líquido estéril porque tenemos una flora, para que me entendáis, una flora equivalente a la flora que mejor conocemos, que es la flora digestiva. Este conjunto de microorganismos es muy variado, aunque tiene una serie de cambios fisiológicos en función del sexo y la edad de la persona. En mujeres jóvenes predominan los lactobacillus, en hombres jóvenes suelen ser más gram positivos, en mujeres y hombres a medida que avanzan en edad tiene ya un papel más importante los anaerobios. Entonces, son microorganismos donde los lactobacillus, estos microorganismos acidolácticos, tienen un papel muy importante y protector a nivel del tracto urinario, de manera que su presencia de alguna manera nos evita la invasión por microorganismos uropatógenos o dar pie a crecimiento de otros oportunistas que puedan generar infecciones urinarias. Por tanto, en la práctica clínica tenemos tenemos esa flora urinaria, ese urobioma o microbiota urinaria para protegerlo, evitando en la medida de lo posible utilizar antibióticos de amplio espectro para evitar eliminar esa flora y que nos invadan pues, los microorganismos uropatógenos. En cuanto a la clasificación en este sentido también mencionar que hace poco, porque esto se conoce desde hace pocos años, la alteración de estas comunidades bacterianas, esa disbiosis, está también en relación con determinadas infecciones, determinadas enfermedades del tracto urinario, como es el cáncer de vejiga, cáncer de próstata, prostatitis o incluso la cistitis intersticial. De ahí que tengamos que proteger esa flora ya conocida. En cuanto a la clasificación de las infecciones urinarias, hay múltiples clasificaciones, aunque la que más utilizamos es la de infección del tracto urinario bajo, las cistitis, uretritis, prostatitis, o infecciones del tracto urinario alto, como la pielonefritis o abscesos renales, perirrenales. Sin embargo, se ha visto que tanto las urinarias bajas como altas se solapan un 30% y por eso se prefiere esta clasificación. La de infecciones no complicadas, que es la que yo voy a desarrollar ahora, y las complicadas. Las no complicadas son las que tienen lugar en mujeres no embarazadas, sanas, sin alteraciones del tracto urinario de forma estructural o funcional, con mínimo riesgo de complicaciones renales y con buena respuesta al tratamiento. No hay falta de respuesta al tratamiento. Sin embargo, en las complicadas hay riesgo de afectación renal, de falta de respuesta al tratamiento o incluso que desarrollen una sepsis, ya sea porque tienen una vía urinaria normal, pero con condiciones que favorecen las complicaciones, como diabéticos, inmunodeprimidos, pacientes hospitalizados, varones, ancianos, mientras que en otras ocasiones esas complicaciones vienen dadas por alteraciones en la vía urinaria, ya sea por una obstrucción, reflujo vesicoureteral, la mujer embarazada, la presencia de cálculos o las vejigas neurógenas. En cuanto a la etiología, tanto a nivel de las infecciones en la comunidad, hospitalarias, ya sean complicadas o no complicadas, el germen por excelencia es la E. coli.
La E. coli es el germen más frecuentemente implicado. Sí es verdad que a nivel comunitario va seguido de Klebsiella y el Proteus, y son más variados a nivel hospitalario y generalmente con mayor nivel de resistencias. Por eso es tan importante, y los PROA insistimos mucho, en conocer esa flora del área de salud donde trabajamos y el patrón de resistencias, porque puede variar en frecuencia el germen implicado. De hecho, se acepta que podemos iniciar un tratamiento antibiótico empírico siempre que, en el caso de las vías urinarias bajas, el patrón de resistencia sea inferior al 20%, y si son a nivel de vías urinarias altas, el patrón de resistencia sea menor del 10%. Bueno, pues centrándonos ya en los problemas clínicos, en cuanto a la infección del tracto urinario no complicado en la mujer, la cistitis aguda, son infecciones que tienen lugar habitualmente en mujeres sanas, sin alteraciones anatómicas del tracto urinario, y que se manifiestan con disuria, poliaquiuria, urgencia micional. Puede presentar también dolor suprapúbico, hematuria, en ocasiones, no fiebre, aunque en ocasiones pueden tener una mínima afectación del estado general, orinas malolientes, incluso esas orinas turbias. En cuanto al diagnóstico, es clínico. Con esa sintomatología no hay que hacer ninguna otra prueba y podemos iniciar ya el tratamiento de forma inmediata. Si es verdad que en ocasiones que se nos pueden plantear dudas, tenemos la posibilidad de utilizar tiras reactivas. Aquí voy a parar un momento porque estamos viendo que se utilizan de forma indiscriminada y, sin embargo, las tiras reactivas hay que manejarlas con cautela porque están muy influenciadas por factores externos y podemos tener falsos positivos y falsos negativos. Para que tengamos un buen rendimiento en el uso de una tira reactiva, tenemos que valorar de forma combinada tanto los nitritos como los leucocitos. Si valoramos solo uno de esos parámetros, la utilidad es inferior, se ha demostrado que es inferior. Entonces, en una tira reactiva, los nitritos aparecen cuando tenemos bacterias capaces de reducir los nitratos que tenemos en orina de nuestra propia dieta a nitritos, siempre que haya más de 10 elevado a 6 unidades formadoras de colonia, en la vejiga. Con lo cual, bueno, pues ahí podríamos tener, por ejemplo, falsos negativos si el número de bacterias es inferior. Y luego hay bacterias que no tienen esta capacidad de conversión, como son las pseudomonas o los enterococos, que no tienen la capacidad de reducir nitratos a nitritos, y podemos tener una infección bacteriana con nitritos negativos. Lo mismo ocurre con los leucocitos, la esterasa leucocitaria. Es menos sensible y menos específica que los nitritos, y también tenemos más riesgo de falsos positivos y falsos negativos. Podemos tener falsos positivos pues, con contaminación del flujo vaginal, o cuando se están tomando antibióticos tipo tetraciclina, cefalexina, nitrofurantoína, mientras que si se nos ha pautado un carbapenem, tenemos el riesgo de dar un falso negativo. Entonces, hay que utilizar con mucha cautela las tiras reactivas y siempre tener presente que es un medio de apoyo a nuestra sospecha. La tira no nos va a dar el diagnóstico. Y, por supuesto, el urinocultivo en estas situaciones no está indicado, salvo que bueno, pues tengamos una paciente con una clínica atípica o recurrencias dentro de esas 4 semanas, primeras semanas al haber finalizado el tratamiento. Pero si no, los urinocultivos en este tipo de infecciones de entrada no están indicados. El tratamiento es empírico, sobre todo son infecciones no complicadas, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que tenemos que evitar, en primer lugar, las quinolonas. Sí es verdad que las quinolonas han sido un fármaco que hemos usado, abusado, mal utilizado. Entonces ya la OMS hace años nos recomendó no utilizar en las infecciones de orina las quinolonas,
porque ese abuso que hemos hecho de ellas, porque es un buen bactericida, llega bien al tracto urinario, ha generado muchas resistencias. Y de hecho ya no se considera fármaco ni de primera ni de segunda línea en el tratamiento de las infecciones del tracto urinario. Tampoco está indicado utilizar betalactámicos, donde se incluyen las cefalosporinas, sobre todo las de tercera generación, tenemos que ir olvidando esa ceftriaxona, y tampoco los betalactámicos asociados a inhibidores de betalactamasas, como es el amoxiclavulánico o la ampicilina, surlactán a nivel hospitalario. Realmente en estas infecciones el tratamiento de elección es la fosfomicina. Es un fármaco bactericida que no se metaboliza, se excreta sin modificar por la orina, alcanza concentraciones terapéuticas que se mantienen durante 36, incluso 48 horas. Entonces es un fármaco de fácil cumplimiento porque se dan 3 gramos en dosis única y al tener menor espectro, pues de alguna manera estamos evitando esa presión selectiva sobre uropatógenos y contribuimos a disminuir el nivel de resistencias que estamos provocando. Hay que darlo en ayunas y con la vejiga vacía. Por eso normalmente recomendamos que se dé de noche al ir a la cama. Sí es verdad que muchas veces las mujeres es una infección tan molesta que la mujer se siente infratratada, ¿no? Es muy molesto y solo le das un sobre, ¿no? Esa es la queja habitual. Sin embargo, hombre, no le vamos a decir, verás, es que esto tiene concentraciones por encima de la CMI durante más de 36-48 horas, pero como habitualmente les comentamos en la consulta, bueno, pues que está actuando en vejiga hasta 48 horas y que por eso tiene que esperar 2 o 3 días hasta notar mejoría de la sintomatología. Como alternativa, una buena alternativa es la nitrofurantoína a dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante 5 días. En la medida de lo posible debemos evitar las cefalosporinas, pero si no hay otra posibilidad por contraindicación de las anteriores o intolerancia, usaríamos la cefurosima a dosis de 250 miligramos cada 12 horas, 5 días, aunque ya hay nuevas guías que establecen que con 3 días sería suficiente. Y luego, si conocemos el patrón de resistencias y vemos que esa E. coli tiene un patrón de resistencias inferior al 20% al cotrimosazol, lo podemos pautar cada 12 horas durante 3 días. ¿Qué ocurre? Que estas infecciones pueden recurrir. Entonces tenemos que saber manejar esas recurrencias. Hablamos de recurrencia cuando nos encontramos ante 3 o más infecciones en el plazo de un año o 2 o más infecciones en el plazo de 6 meses, que a su vez pueden ser recidivas si son provocadas por el mismo microorganismo o reinfecciones si se debe a microorganismos diferentes. Y a su vez, bueno, serían persistentes en cualquiera de los 2 casos si los síntomas duran más de 7 a 14 días. Hay una serie de factores de riesgo que favorecen esta recurrencia de estas infecciones en la mujer, que van a ser diferentes según se trate de una mujer joven o que esté en edad todavía premenopáusica o que la mujer ya esté en edad menopáusica o ya con edad avanzada. Esos factores de riesgo, en el caso de las mujeres jóvenes, pues como en cualquier infección del tracto urinario, está relacionado con la actividad sexual, uso de espermicidas, historia familiar de madre con infecciones de tracto urinario o que la propia paciente haya tenido infecciones en la infancia. Mientras que en la mujer menopáusica y en mujeres en edad avanzada, las recurrencias están en relación con cistocele, la atrofia vaginal, incontinencia o que haya tenido infecciones de orina antes de la menopausia. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es el de la recurrencia. Como una infección de orina, recurre y se pone el tratamiento indicado. Si es verdad que en este tipo de pacientes que pues, cada cierto tiempo están repitiendo infecciones, podemos plantearnos hacer profilaxis antibiótica, ya de forma continua, con el cotrimosazol a mitad de dosis de forma diaria durante 6-12 meses, o se puede utilizar la fosfomicina, 3 gramos cada 10 días, o también de forma poscoital.
sí hay que insistirles en que cambien hábitos, en que beban abundantes líquidos, en que no retrasen la evacuación de la vejiga, que eviten espermicidas, que eviten los desodorantes vaginales o las duchas vaginales, los desodorantes íntimos. En la medida de lo posible que utilicen ropa interior de algodón, y luego ya en mujeres menopáusicas tendremos que valorar el riesgo-beneficio de utilizar los estrógenos vaginales. Otras posibilidades que tenemos son las vacunas, probióticos, más controvertido, pero lo estamos utilizando, el extracto de arándanos o la de Manusa. Otra situación con la que nos podemos encontrar y que no se considera una infección no complicada es la bacteriuria sintomática. Son pacientes que no tienen sintomatología, pero que tienen más de 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia en 2 muestras consecutivas en la mujer, o en una en el varón o en la mujer embarazada, o 10 elevado a 5 en pacientes que tenemos la muestra de sonda vesical, o más de 100 si son estas manipulaciones intermitentes, a veces sondajes transitorios que se tienen que hacer. No se trata de una infección, es más bien una colonización. Recordar lo que comenté antes del urobioma, pues estas bacterias que aparecen en la orina en pacientes que no tienen sintomatología, tienen un papel beneficioso. Su presencia, por competencia entre cepas bacterianas, de alguna manera está beneficiando, evitando la invasión por uropatógenos o ese crecimiento excesivo de oportunistas que puedan acabar desarrollando una infección de orina. Por ese motivo, la bacteriuria sintomática no hay que tratarla. Es una situación que, como está descrito, que nos beneficia, hay que evitar su tratamiento. Sí es verdad que hasta ahora cada vez que, aunque no tuviera síntomas, como veíamos bacterias en el segmento o en los cultivos, poníamos tratamientos, y eso ha favorecido el incremento aún más de las resistencias por el mal uso que hemos hecho de esos antibióticos. Pero, sin embargo, sí hay una serie de situaciones en las que sí hay que poner tratamiento, incluso hacer cribado. Es en la mujer embarazada. La mujer embarazada con una bacteriuria sintomática sí se ha visto en un 20 a 40% de los casos que pueden desarrollar infecciones sintomáticas del tracto urinario. Entonces, en estos casos sí hay que hacer cribado, detectar esa bacteriuria y poner tratamiento, porque tiene un importante impacto a nivel materno-fetal. Pueden provocar niños prematuros, bajo peso al nacer, la preeclampsia en la mujer embarazada. Entonces, sí, en estos casos hay que tratarlo. También trataríamos la bacteriuria sintomática y haríamos ese cribado en pacientes que van a ser sometidos a una manipulación urológica, sobre todo si tiene riesgo de sangrado, porque se ha visto que se disminuye el riesgo de desarrollar una infección del tracto urinario, de presencia de fiebre o incluso una septicemia. Y la otra situación en la que sí tenemos que hacer cribado y también tratamiento es en los 2 primeros meses post-trasplante renal. Ahí también hay que tratarlas, aunque después ya del segundo mes de haber recibido el trasplante, en los estudios no han visto que se disminuya el riesgo de padecer una infección urinaria sintomática. Entonces, a partir del segundo mes no estaría indicado el cribado ni el tratamiento de esta situación. Y finalmente, ya la última situación clínica de las infecciones no complicadas es su manejo en la mujer embarazada. La infección urinaria es la infección bacteriana más frecuente en la mujer embarazada porque tiene una serie de cambios estructurales y funcionales que favorecen esta infección. Y, como decía antes, bueno, pues implica un impacto a nivel de la morbimortalidad materno-fetal, y por eso hay que tenerla siempre presente a la hora de valorar estas pacientes. Son pacientes que por su situación tienen éxtasis urinario, tendencia a esa hidronefrosis, porque a la 7ª semana de embarazo, más o menos, por efecto de la progesterona, se produce una dilatación de los uréteres por relajación del músculo liso. Luego, y a partir de la 26 semana aproximadamente,
por la compresión uterina también se favorece la hidronefrosis. Son todas situaciones que pueden favorecer el desarrollo de una infección urinaria asintomática. Y luego también hay alteraciones funcionales, como es la aminoaciduria, alteraciones en la osmolaridad, proteinuria, que favorecen la invasión por uropatógenos. Entonces, son infecciones que hay que tratar en beneficio tanto de la madre como a nivel fetal. Y como acabo de comentar, la otra situación frecuente en las mujeres embarazadas es la bacteriuria asintomática. Su presencia es un factor de riesgo, un 20 a un 40% desarrollan una infección sintomática y por tanto hay que hacer el cribado, como acabo de decir, y el tratamiento. Independientemente que sea una bacteriuria asintomática o una infección sintomática, siempre hay que hacer un cultivo de control a la semana o 10 días de haber finalizado el tratamiento antibiótico para comprobar que se ha resuelto esa infección. A la hora del tratamiento, igual que en la mujer no embarazada, es de indicado y de elección la fosfomicina. Y la dosis 3 gramos en dosis única. Hubo ahí un periodo en que había controversia si una o los dos sobres, pero ya incluso en la ficha técnica del fármaco está establecido que en la mujer embarazada es igual que en la no embarazada, a dosis de 3 gramos, dosis única. A tener en cuenta en estas pacientes a la hora de pautar un tratamiento, evitar quinolonas por riesgo de abortos, aunque ya sabemos que no son ni de primera ni de segunda línea en el manejo de infecciones. La nitrofurantoína en el primer trimestre interfiere en la organogénesis, con lo cual está contraindicada, y ya en las últimas semanas del tercer trimestre favorece la anemia hemolítica fetal y por tanto también tenemos que evitarla. Parece segura en el segundo trimestre. El trimetoprim tenemos que evitar su uso en el primer trimestre porque antagoniza los folatos y ya sabemos que el ácido fólico es necesario en ese primer trimestre para un desarrollo adecuado del tubo neural. El imipenem, cilastatina, hay que evitarlo por los efectos adversos a nivel fetal, y la ceftriaxona, sobre todo en los días próximos al parto, también hay que evitarla porque favorece el kernicterus fetal. Por lo tanto, en una embarazada, el tratamiento sería la fosfomicina. Si es un tratamiento ambulatorio, podemos utilizar de forma segura fosfomicina o beta-lactámicos. Sin embargo, si por algún motivo el tratamiento tiene que ser de forma parenteral, podría utilizarse piperacidina, tazobactam o los carbapenémicos, evitando, como acabo de decir, el imipenem, cilastatina. Y ya, para finalizar, reflejar un estudio que salió hace menos de un año en relación con, con la situación actual que nos encontramos con ese nivel de resistencias y la falta, aunque ha salido hace poco, están finalizando los ensayos de un antibiótico, pero ante la falta de desarrollo de antibióticos se hizo una revisión para intentar establecer una serie de parámetros que el clínico siguiera para poner un tratamiento empírico adecuado a esas infecciones urinarias a nivel ambulatorio. En esa revisión, lo primero que valoran es el diagnóstico. En el diagnóstico lo consideran el elemento potencialmente más beneficioso. Un buen diagnóstico nos permite elegir el antibiótico adecuado, evitando los de amplio espectro. Aquí sí plantean que tenemos que hacer buenos diagnósticos diferenciales, sobre todo a nivel ambulatorio, en el sentido que no tratar las bacteriurias asintomáticas y no hacer cribados, por ejemplo, en mujeres no embarazadas, en los diabéticos, en lesionados medulares, en pacientes con sondaje vesical, porque el hacer esos cribados vemos bacteriuria y ahí ya se nos plantea la duda de tratar o no tratar. Entonces, solo hacer los cribados en las condiciones que reflejé anteriormente. También plantean diagnóstico que tenemos que tener en cuenta las infecciones de transmisión sexual. Se ha visto que hay un sobrediagnóstico de infecciones urinarias en la mujer y un infradiagnóstico de infecciones de transmisión sexual, porque se solapa sintomatología y entonces
nos orientamos más al diagnóstico y al tratamiento como infección urinaria. Tenemos que tener presente la vejiga hiperactiva. No hay que poner antibiótico, pero sí tiene síntomas que nos pueden dar confusión como poliuria o nicturia, si bien es cierto que en estos casos son personas que llevan tiempo con esa sintomatología y algún cultivo le habremos hecho que es negativo. Entonces no está indicado poner antibióticos. Y situaciones ginecológicas como la atrofia vaginal, porque hay veces que esa sequedad favorece síntomas como la disuria y realmente no es que tengan una infección urinaria y sin embargo se están poniendo antibióticos, se están prescribiendo antibióticos en exceso por no hacer un adecuado diagnóstico. Otra de las 5 Ds que plantean es el fármaco. Tenemos que saber elegir el fármaco, utilizar de forma empírica el correcto, evitando los de amplio espectro, para evitar esa presión selectiva y el incremento de resistencias. La dosis, porque se ha visto, incluso hay estudios recientes donde se ha visto que hay desconocimiento en cuanto a la dosis a pautar en este tipo, bueno, y en otro tipo de infecciones, ¿no? Para eso tenemos, como acaba de mencionar Amparo, tenemos el Proacil, tenemos guías de apoyo y los propios PROA con los que se puede contactar para ayudar a poner las pautas adecuadas. Pero no solo las pautas, sino también la duración. Seguimos con la mentalidad de más tiempo es mejor, por si acaso, y realmente hay que sustituirlo por menos es más. Hay múltiples ensayos clínicos donde ya han concluido que las pautas establecidas, la duración del tratamiento antibiótico, tienen que ser ya de menos duración que lo que hacíamos habitualmente, porque se ha visto que con esa duración más corta se consiguen los mismos resultados, el cumplimiento es mejor y luego evitamos la presión selectiva sobre bacterias patógenas y el incremento de las resistencias. Y finalmente la última D, la desescalada, esta es más a nivel hospitalario. Habitualmente a nivel hospitalario empiezan con antibióticos de amplio espectro y luego una vez tienen el cultivo, el antibiograma, pues lo lógico es que desescalaran al de menor espectro, al que el microorganismo sea sensible. A nivel de primaria es más complicado. Sin embargo, sí es verdad que estamos viendo, sobre todo en pacientes de las urgencias de los centros de salud y de las urgencias hospitalarias, que salen con fármacos incluso a dosis y duraciones no adecuadas, ¿no? Como cefurosimas o incluso levofloxacinos en las infecciones urinarias. Entonces, ahí primaria, más que desescalar, tendría que modificar ese tratamiento. Sin embargo, tenemos un hándicap a la hora de poder modificar esas pautas, porque normalmente la paciente cuando nos llega a consulta ya ha finalizado la tanda de tratamiento que le habían pautado. Entonces, lo ideal es que se corrigiera en esas áreas donde estamos detectando ese tipo de uso incorrecto. Y por mi parte, pues finalizar dejando claro que las cistitis son la segunda infección más frecuente en atención primaria, su diagnóstico clínico y el tratamiento empírico, generalmente con la dosis única de fosfomicina 3 gramos, con estómago y vejiga vacía. Si hubiera intolerancia, la nitrofurantoína es una buena alternativa, más que nada porque tanto fosfomicina como nitrofurantoína de momento tienen menor porcentaje de resistencias, incluso se pueden utilizar en aquellas cepas con betalactamasas de espectro extendido. Si estamos ante una bacteriuria asintomática, no hay que poner tratamiento, salvo en las embarazadas, en los 2 primeros meses post-trasplante renal y en caso de manipulaciones urológicas con riesgo de sangrado. Evitar, esto insistiremos mucho, el uso de quinolonas, de betalactámicos, sobre todo evitar esas cefalosporinas de tercera generación para reducir la aparición de esas cepas BLE. Y luego en aquellas mujeres, sobre todo con recurrencias de infecciones urinarias, tenemos que valorar el pautar una pauta profiláctica intermitente o continua para mejorar su calidad de vida.
Y por mi parte espero que haya sido de vuestro interés y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Minchu. Ya sabes, siempre te lo digo, que me encantan tus presentaciones. Son además muy bonitas y con mucho gusto, con muchos dibujitos, que ya te las he cogido yo alguna, que me la dejaste el año pasado y ya la he puesto. Muy bien, muchas gracias. Aparte del formato, súper interesante. Bueno, es que es, como se dice, aquí hay mucha plancha en esto, porque es uno de los mayores problemas, ¿no?, que tenemos y bueno, por partes. La bacteriuria sintomática es de las cosas que preocupa muchísimo. Sobre todo yo creo que también muchas mujeres que tienen esas molestias que muchas veces son mujeres menopáusicas que tienen otro tipo de sintomatología, o sea, que tienen como esas molestias, como ese escozor que verdaderamente no tiene relación con una infección urinaria, pero que Cierto. directamente se les pide una orina y bueno, pues sale una bacteriuria que en principio es asintomática aunque parezca que tenga síntomas. Entonces, vamos, lo digo simplemente porque alrededor lo ves, que te dicen, no, es que me puso tratamiento antibiótico, es que me lo pusieron, es que tenía, y además con el antibiótico no se le quitan los síntomas, que es lo peor, claro, porque es que no tiene relación. Entonces, una de las D es el diagnóstico, ¿no?, que es Sí, importantísimo. por eso este año añadí lo de las 5 Ds, porque además es un artículo muy Sí. reciente y donde planteaban todos esos diagnósticos diferenciales que sí es verdad que andamos, sobre todo en atención primaria, muy cortos de tiempo y por eso muchas veces se pone el tratamiento sin profundizar más en el tema. Pero mucha mujer ya a partir de una edad menopáusica, la atrofia vaginal, las vaginitis atróficas, vamos, tienen una sintomatología que nos pueden confundir tanto con las infecciones de orina como con las candidiasis vaginales. Porque como hay ese prurito, pues allá va el óvulo o un tratamiento como una infección urinaria. Y muchas veces si profundizamos más, el problema es esa falta de tiempo, si profundizamos más nos damos cuenta que es sintomatología ginecológica. Y luego la bacteriuria sintomática también es complicado porque al final se están haciendo cultivos y cribado cuando no hay que hacerlo. Entonces, una vez te llega y ves la presencia de bacterias, ahí está el problema, que dices, ¿y ahora qué hago? ¿Le pongo el tratamiento? Entonces, de ahí insistir en que si no tienes síntomas, no se pone antibiótico y evitar hacer cribados o hacerlos solo en estas personas en las que está indicado, en las 3 grupos que se reflejaron. Mira, nos comentan, me parece muy complicado el manejo de la bacteriuria asintomática en lesionados medulares, precisamente porque no tienen síntomas por su lesión. Pero no tienen síntomas por su lesión, pero lo que no hay que hacer es un cribado en ellos. Ahí Eso mismo, ahí está el kit. está el kit. Entonces dices, ¿qué es lo que acabo de comentar? Es que, claro, si tú haces un cribado y le haces un cultivo con su correspondiente antibiograma, ahí ya nos va a entrar la duda de tratar o no tratar. Pero de entrada son pacientes, pues eso, en las no embarazadas, en los diabéticos, en los lesionados, en los que tienen sonda vesical o en los lesionados medulares, son pacientes en los que no hay que hacer un cribado, no hay que ir a buscar la infección, porque entonces nos vamos a encontrar bacterias que incluso serán bacterias que nos están protegiendo y vamos a favorecer el desarrollo de una infección sintomática. Aparte que es diferente estos pacientes en el momento que tengan un proceso febril, entonces es cuando se puede valorar ese tipo de cultivos, pero no en un paciente que está pues completamente asintomático. Mira, comentan también que si se ha planteado a nivel institucional el cambio de la comercialización de fármacos, me refiero a la presentación farmacéutica, a la adaptación del número de unidades por envase. Si disminuimos el tiempo de tratamiento, pero se dispersan envases en uso actualmente y quedan dosis en domicilio y favorecemos la automedicación. Ya, sí, yo ahí le doy toda la razón, pero bastante es que sí es verdad que, hombre, se han reducido mucho las duraciones de los tratamientos, pero de forma general, no solo la infección urinaria, pero luego ahí tenemos el problema a nivel farmacéutico de lo que plantean los envases.
Hay iniciativas a nivel del Plan Nacional que ya yo en algunas reuniones en las que he estado se han comentado y se han planteado, pero bueno, va más allá, va hacia la industria farmacéutica y yo creo que eso es más complicado de resolver, pero sí que hay iniciativas para esto que comentáis, que vinieran en unidosis, solamente las dosis claro, que tienes que dispensar en cada paciente en función del número de días que quieras tratar. Luego después, sí. Sí, no, sí es verdad que lo leí hace poco, que era que, bueno, después de 20 años ya se está, probablemente se comercialice, está en fase 3, un fármaco, ¿cómo era? Gepotidacina, que es un fármaco experimental, pero ya para infecciones del tracto urinario no complicadas, pero para bacterias resistentes. Entonces, bueno, pues ya está en fase 3, parece ser que va muy bien, pero habrá que restringir su uso para evitar todo lo que hemos hecho con las quinolonas, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos ahí un nuevo fármaco en proyecto, a ver si sale. María Jesús Barrenechea nos comenta que los diagnósticos de ITU complicada o no complicada no son válidos en CIE-10, por tanto no son aceptados para Medora. No son aceptados para Medora, pero Medora nos permite incluirlos. Quiero decir, nosotros en Medora podemos poner infección del tracto urinario no complicada o simplemente poner una cistitis aguda, que es una no complicada, y el Medora te dice que si quieres incluir esa nomenclatura en su sistema, le das a aceptar y nos lo permite grabar. Y si no, ponerlo la infección en sí, la cistitis o la que sea, que dentro del grupo de no complicadas. Muy bien, muchas gracias, Mencho. Gracias a ti, Amparo, muchas gracias.